El pueblo de México llora de felicidad. Jamás habían imaginado que esto sucediera en el país. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, informó que como parte del programa Vivienda para el Bienestar entre noviembre y diciembre de este año, se entregarán 6.401 viviendas terminadas, 4.871 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y 1.530 de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en el primer año se entregarán más de 6.000 viviendas nuevas como parte de Vivienda para el Bienestar, con el que se construirán viviendas a través de la CONAVI, FOBICESTE e Infonavit, que además contempla beneficios para 5 millones de familias que verán reestructurados los créditos impagables que se les impusieron en la época neoliberal. El director general de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, informó que será a partir de la segunda quincena de diciembre cuando arranque la entrega de 1.530 viviendas en Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Sobre las 86.152 viviendas que serán construidas por parte de esta comisión, desglosó que 52.366 ya están en proceso de obra en 131 predios, 29.810 están en trabajos preliminares en 62 predios y 3.975 en proceso de iniciar en 13 predios. Para estas viviendas se realizaron diferentes etapas de registro en las que participaron más de 216.000 familias que quieren adquirir una de las viviendas, que serán asignadas a través de asambleas y sorteos, que se realizarán del 1 al 18 de diciembre con la participación de la SEDATU, las Secretarías de Bienestar, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de un interventor de la Secretaría de Gobernación. Con estas acciones, vemos claramente que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cumple al pie de la letra con la entrega de viviendas del programa Viviendas del Bienestar. Bueno, la buena noticia es que hemos venido resolviendo. Este año vamos a resolver los 5 millones de créditos impagables que habían en el Infonavit. Y me da muchísimo gusto el día de hoy porque tenemos dos testimonios muy importantes. El señor Eduardo Mario Gastelum Urquidi. Aquí presente soy el señor Eduardo Mario Gastelum Urquidi. No hay más que palabras, Tijuana, México, para agradecerle, Señor. Porque muchos hablan y hablan y hablan y nunca nos daban una respuesta. Hoy... Déjenme decir en qué consiste, para que lo sepa la gente. Sí, señor, dígame. El señor Eduardo, su deuda había llegado a 2.265.000 pesos. Sí, así es, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, le hicimos ya la corrección a su crédito. ¿Y saben cuánto fue la quita de don Eduardo? De 2.265.000 pesos. No debe nada, ya la casa es de él. Muchísimas gracias, señor, mi familia y todos estamos agradecidos porque realmente no creíamos en eso. No lo creíamos y desde que usted entró y la señora presidenta hubo muchos cambios aquí en Infonavit y mucha gente aquí en Tijuana estamos agradecidísimos con usted, señor. No hay palabras como agradecérselo, señor. Muchas gracias por ayudarnos, señor. Bueno, y tenemos a don Jesús Crespo. Así es. Con su esposa. Y ellos también llegaron a... Su deuda creció a nivel de 1.941.000 pesos. Y ya corregimos ese crédito. Y el descuento que se les hizo fue de 1.941.000 pesos. Es decir, tampoco deben nada. Ya con esta reestructuración de sus créditos, ellos ya no deben un solo centavo y la casa es de ellos. ¿Cómo la ven? Muchísimas gracias, muy agradecidos y créanme que todo lo que la señora presidenta y aquí nuestro director, el señor Octavio, el licenciado Octavio, estamos dando testimonios de que es verdad lo que ellos nos han prometido y aquí nos están cumpliendo esa promesa. Muchas gracias. Y antemano quiero decir algo, aparte de que nos ha ayudado con el crédito y con todo, las facilidades de que no nos cuesta ni un 5,
todas las escrituras, lo que va a salir a nuestro nombre. Muchas gracias, Señor, por todo, Señor. De verdad, de corazón, Señor. Agradezcanle a la doctora Sheinbaum, que fue quien nos dio la instrucción de resolver todos estos malos manejos que se hicieron en el Infonavit durante tantos años. Pues no hay más que puras palabras de agradecimiento, Señor, para que vean que es cierto lo que cumplen y lo que dicen los señores aquí presentes. Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos. De verdad, Gracias, fascinados con esta noticia. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todos. Muy brevemente presento el resumen, si me ayudan con la primera lámina, de cómo vamos, del 1.800.000 viviendas, que es la meta de esta administración. Para este año nos propusimos arrancar 386.000 viviendas. Vamos bien, en más de 390 predios están ya en algún punto del proceso de la consolidación de los proyectos, con 345.817, es decir, 90% de la meta de este año. El restante 10%, en particular por parte de Infonavit, se están consolidando ya los proyectos, está en el periodo de proyecto ejecutivo. El día de hoy, tanto el ingeniero Octavio Romero como el licenciado Rodrigo Chávez justamente nos van a presentar información muy importante respecto de todas estas obras y cómo vamos. Y la que sigue, por favor. Aquí ya muestras de los avances importantes que tenemos en las obras. Adelante. De entregas de vivienda, el total proyectado para entregar entre noviembre y diciembre es de 6.051 viviendas, que tanto por parte de Infonavit como por parte de Conavi están previstas, el mayor número en diciembre. Y finalmente, adelante por favor. El tema de la regularización, que también vamos bien, ya como habíamos informado en sesiones anteriores, vamos al 185%, considerando las escrituras entregadas tanto por Foviste Infonavit como por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Siempre aprovechamos este espacio para insistir con las personas derechohabientes y beneficiarias que no se dejen sorprender. Seguimos recibiendo reportes de personas que se presentan como gestores. Pedirles a las personas que directamente atiendan a las páginas de las instituciones y en el portal de viviendabienestar.gov.mx para cualquier duda, inquietud o inscripción en los programas. Muchas gracias, presidente. Rodrigo. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar los avances de la Conavi, la que sigue, por favor. Bueno, esa es la meta sexenal y la meta anual. La que sigue, por favor. Ya de la reserva territorial que tiene la Conavi, tenemos 393 predios que suman 1.622 hectáreas y tenemos proyectados en ese suelo 221.477 viviendas. Y aquí está el cuadro de cómo se está en cada uno de los estados de la República. La que sigue, por favor. Ya para la meta 2025 estamos trabajando sobre 206 predios que suman 725 hectáreas y estamos ya trabajando en 86.151 viviendas. Y aquí está el cuadro de cómo está distribuido en los estados de la República. La que sigue, por favor. ¿Cómo se encuentra el proceso de la Conavi? Tenemos 131 predios para 52.366 viviendas contratadas y en proceso de obra. Tenemos 62 predios que suman 29.810 viviendas que están contratadas y con trabajos preliminares. Y estamos ya trabajando 13 predios para 3.975 viviendas
en proceso de contratación y por iniciar. Estos suman las 86,151 viviendas. De estas, el 20% van a ser vivienda para jóvenes que estudian y para jóvenes que trabajan. Vivienda en renta van a ser 17,230 viviendas. La que sigue, por favor. Vamos a entregar en la segunda quincena de diciembre 1,530 viviendas en estos estados y en estos municipios del país. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una serie de imágenes. La que sigue, por favor. Son varias imágenes. La que sigue, de varios estados de la República. La que sigue, que son el testimonio de la obra que se está ya desarrollando. La que sigue, por favor. La que sigue. 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 Y la siguiente. Y la siguiente. La siguiente. Bueno, hicimos una muestra, digamos, nacional de cómo va la obra. Y en el registro, hasta el día de ayer, terminamos la tercera etapa de registro para participar en el proceso de la vivienda. Para la primera etapa fueron, metimos 21,173 viviendas y se registraron 93,216 en los módulos de registro. En la segunda etapa fueron 20,756 y se registraron 61,304, y la tercera, que concluyó el día de ayer, fueron 30,022 viviendas y se registraron 62,092. En total se han registrado más de 216,000 familias que quieren participar en el proceso de vivienda de la CONAVI. La que sigue, por favor. ¿Cómo están un poco los números? El 78% son mujeres en el registro y el 22% hombres. De mediana edad se registraron el 62%, jóvenes, en este caso son jóvenes que ya están casados o tienen hijos, que son el 29%, adultos mayores el 9%. El 31% se identificó como jefa de familia, el 6% como parte de la población indígena o afromexicana y el 4% con discapacidad. Son los números que dan las 216,000 personas que se registraron. La que sigue, por favor. Vamos a iniciar las asambleas y los sorteos para la asignación de personas beneficiarias del 1 al 18 de diciembre. Vamos a publicar en la semana los días de las asambleas y los lugares de las asambleas. Van a participar en las asambleas personal de la SEDATU, CONAVI, Bienestar, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y un interventor de la Secretaría de Gobernación. La que sigue, por favor. Y aquí están los mecanismos para poder informarse, quejarse, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, presidente. Ya. Buenos días a todas y todos. Con el permiso de la presidenta, me permito dar los informes del FOBISTE en el marco del programa de justicia social que se emite para resolver y liquidar los créditos. Llevamos un avance en la primera y segunda etapa de 242,812 personas beneficiarias. Decirles que aquí tenemos una meta de 400,000 y queremos decirles a todos y a todos que sigan actualizando sus datos, porque esta es la llave para los beneficios. Los beneficios otorgados es que se liquida el crédito, se reestructuran estos créditos, hay condonación de intereses y por tanto de adeudo vencido, quitas y ajuste en la obligación de pago. Adelante. También en el marco de este programa hemos avanzado en la entrega de constancias de finiquito, ya avanzamos en 24 entidades y informarles que se están entregando más de 133,000 cartas de beneficio con las buenas noticias del FOBISTE en el marco del programa de justicia social. Estas cartas nos están ayudando a repartirlas las y los carteros de México del Servicio Postal
Electoral Mexicano llevamos un avance de 55,320 cartas que están llegando a las personas pensionadas y jubiladas beneficiarias. Si reciben esta carta y quieren verificar sus beneficios, actualizan sus datos e ingresan a su estado de cuenta. La siguiente, por favor. También ampliamos a petición de las y los trabajadores al servicio del Estado el crédito Tú Construyes de autoproducción de vivienda con asistencia técnica. Incorporamos las entidades de Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Michoacán. Ya realizamos las asambleas en Oaxaca, Hidalgo y Guerrero y tenemos próximas asambleas en Chiapas, Estado de México, Guerrero, los municipios faltantes, Tlaxcala y Michoacán. La siguiente, por favor. En relación al programa de vivienda para el bienestar del FOBISTE, las acciones estratégicas que estamos llevando a cabo para arrancar nuestras 100,000 viviendas es que ya participamos en las mesas coordinadas por SEDATU, en las mesas técnicas de suelo, ya tenemos poco más de 30 hectáreas apto para producir vivienda y en estas evaluaciones ya tenemos incluso suelo compartido con CONAVI e Infonavit, tanto en Chiapas como San Luis Potosí y Campeche. Tenemos ya listos los terrenos para el arranque de obra de las viviendas en FOBISTE, en Puebla, Chiapas y próximamente Hidalgo. Es cuanto. Muy buenos días, amigas y amigos, medios de comunicación. Para informarles cómo vamos en el Infonavit con relación al programa de vivienda para el bienestar. Por favor, la primera lámina. Bueno, la meta es de 1,200,000 viviendas en el sexenio. Llevamos al 21 de noviembre 250, un poco más de 259,000 viviendas contratadas. Vamos a cerrar este año con poco más de 300,000 viviendas. Faltan 40,000 que de aquí al 31 de diciembre ya quedan contratadas. Para el próximo año ya tenemos proyectos que consideramos viables por el orden de 400,000 viviendas más. La que sigue, por favor. Estas son las viviendas que están contratadas, las 259,000 están en verde al día de hoy. Y las que están en rojo son las que se van a contratar de aquí al 31 de diciembre de este año. Entonces, como vemos, Veracruz ya está totalmente contratado, 51,000 viviendas, y en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, nos queda un pedazo todavía de un tramo de viviendas que vamos a contratar este año. Pero esta es la radiografía de 2025 en cuanto a las casas contratadas y las que se van a contratar este año. La que sigue, por favor. Entrega de viviendas, la que sigue. Bueno, tenemos contratados 163 proyectos, de los cuales 106 ya arrancaron obra. Y de esos 106, 58 ya están entregando vivienda en 19 estados y en 39 municipios. Vamos a entregar este año a finales de diciembre, hasta finales de diciembre, 4,871 viviendas. Ya tenemos entregadas al día de hoy alrededor de 1,100 viviendas. Esto ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit. Pero bueno, 4,871 viviendas se van a entregar este año. Y a partir de enero y ya en adelante se van a incrementar el número de viviendas. Es importante. La que sigue, por favor. Aquí están los estados donde vamos a entregar estas 4,871 viviendas. Por ejemplo, en Tamaulipas vamos a entregar 1,395. Ya estamos entregando, vamos a llegar a ese número. En Quintana Roo, 672, también ya estamos entregando
En todos estos ya estamos entregando, casi en todos, y estas son las 4.875. Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, todos los estados que aparecen ahí son 19. Es importante, la que sigue. Antes de que les muestre yo se las voy a enseñar de un jalón, las casas muestra, cómo están quedando. Estas son las casas que ya estamos entregando. Esto, por ejemplo, es en Benito Juárez, en Quintana Roo. Es un proyecto de 5.000 viviendas. Estos son los edificios, no son renders, son fotografías reales, y estas ya son las casas muestras con muebles. Ahí les pedimos a los desarrolladores que no pongan muebles muy caros, sino que son muebles muy modestos, pero la verdad es que están quedando muy bonitas las casas. La que sigue, por favor. Esto es en Pesquería, Nuevo León. Este es en Ciénaga de Flores, Nuevo León. Estas son casas unifamiliares de 2 niveles. Aquí dentro de la casa se ve la escalera. También los espacios están muy bien. La que sigue, por favor. Estas son unifamiliares. Estas casas tienen la característica de que tienen su estacionamiento y tienen un pequeño patio en la parte de atrás, y por dentro están también muy espaciosas, muy bonitas. Todas las casas son de 60 metros por lo menos, y se entregan con luz, agua, drenaje, hay transporte, están cerca de comercios, escuelas, hospitales. La altura de las casas ya no es de 2,40, sino es de 2,70, en algunos casos de 2,80, tal y como nos instruyó la Presidenta de la República. La que sigue, por favor. Esto es en Reynosa, en Tamaulipas, son 1.080 viviendas. Esta es la imagen, la que sigue. Este es también en Reynosa, se llama Florencia el desarrollo. Este es el edificio, estos son los departamentos. La que sigue, por favor. En Mérida, Yucatán, hay un proyecto de 2.600 viviendas. Estos son los edificios, ahí están las viviendas ya amuebladas, para que los derechohabientes se den una idea de los espacios. La que sigue, por favor. Playa del Carmen, el Edén, son casi 1.000 viviendas. Es muy bonito este desarrollo. Ahí están las imágenes. La que sigue. En Oaxaca, en Oaxaca de León, en Oaxaca, aquí está la imagen. La que sigue. Bueno, aquí yo quisiera nada más comentar que modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema porque eran 25 o 30 requisitos, habían que sumar 1.080 puntos. La instrucción que nos dio la Presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante, y la hicimos, y ya prácticamente no hay requisitos. Hay 3 condiciones. Una condición, pues obvia, que sean derechohabientes. La otra, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos. Y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esas 3 condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas. Hay que recordar que estas viviendas tienen una situación, se constituyó una igualdad entre el monto promedio que reciben estos derechohabientes con el precio de las viviendas. De manera que el monto promedio de crédito es 600,000 pesos, poco más, poco menos, promedio 600,000, y eso es igual al costo promedio de la vivienda, entre menos de 600, un poquito más de 600, y eso hace que en automático quien recibe el crédito acceda directamente a la vivienda, que no tenga que andar consiguiendo dinero por otro lado para completar.
Y la parte que a mí me parece más importante es la que tiene que ver con los jóvenes, porque ahora un joven, a partir de los 18 años, que es mayor de edad, con 6 meses de estar cotizando, ya tiene derecho a una vivienda. Entonces ya estamos entregando, nos ha dado muchísimo gusto, porque jovencitos que ya son padres de familia, en algunos casos padres solteros, madres solteras o parejas muy jóvenes, ya están adquiriendo estas viviendas, al igual que derechohabientes que ya tenían mucho tiempo y que no tenían esperanza de acceder a una vivienda como estas, ya se les están entregando las viviendas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo vamos? Esto ya es muy rápido. ¿Cómo está la cartera del Infonavit? Hablábamos de los créditos impagables. Cuando nosotros llegamos, habían 6.563.000 créditos en el Infonavit. Estos se otorgaron en la administración del presidente López Obrador, 1.277.000, y de mejora 430.000. Los créditos en el Infonavit, hasta antes del presidente López Obrador, eran impagables porque se les cobraba de más. En esa administración se empezaron a cobrar correctamente y eso se refleja en el índice de morosidad. Si ustedes observan, 3.3% para los hipotecarios y 1% para los de mejora. Si lo comparamos con el índice de mora de la banca comercial, estamos bastante bien y en promedio diríamos que abajo del 2.7 de la banca comercial. Pero nos quedó esta herencia maldita de los créditos impagables de 4.856.000 que empezamos a corregir desde el principio de la administración por instrucciones de la presidenta. Bueno, ¿qué hemos hecho? Ya resolvimos con beneficios adicionales 915.000, con un programa que se llama Paga lo Justo hasta julio de 2025, 500.000 adicionales, y solución integral para acreditados, que es otra manera de resolver estos créditos, 1.085.000. Es decir, llevamos 2,5 millones de esta cantidad que ya están reestructurados, ya la gente puede pagarlos. Y de aquí a diciembre de este año vamos a completar los 4.856.000, nos faltan 2.356.000 créditos y en diciembre de este año queda resuelta toda esta cartera impagable que había en el Infonavit. La que sigue, si es que hay. Bueno, con relación a los créditos de mejora de vivienda, el Mejoravit, la meta eran 250.000, nos trazamos una nueva meta a 280.000 y vamos a llegar a ella sin ningún problema. Yo creo que es todo, ¿verdad? Eso es cuanto, presidente. Gracias, doctor. Bueno, ya vamos a empezar a entregar casas a las familias. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, el compañero. Hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado nuestro país en 7 años y lo que hemos logrado en este año de transformación. Miren nada más el programa de vivienda. Durante los 6 años del presidente López Obrador, la parte de la vivienda no pudo avanzar más. Y ahora, pues fíjense, son casi 5 millones de créditos del Infonavit que están siendo disminuidos. Gente que debía 3 veces su casa y que ahora prácticamente se les está entregando la escritura. 5 millones. Ya van 2 millones, ¿no, Octavio? Que ya fueron reestructuradas sus deudas y faltan alrededor de 3 millones, 3.3 millones, que van a ser en noviembre y en diciembre, que van a ser reestructuradas las deudas. 5 millones de familias con problemas para pagar su casa, 20 años, algunos más,
debiendo la casa de un crédito injusto y ahora pues están recibiendo esta reestructuración y disminución sustantiva o de plano ya directamente la escritura de su vivienda. Además, se van a construir 1.200.000, casi 300.000 viviendas con Infonavit. Para poder acceder ahora a un crédito del Infonavit, pues ya cambió, ya antes eran 26 puntos y una cantidad de requisitos, y ahora son 3 requisitos, es muy fácil acceder al crédito. Además, mejora de vivienda, 430.000 mejoras de vivienda. O sea, durante 6 años van a ser 5 millones de créditos reestructurados para quien ya tiene vivienda y no podía pagarla, y además 1.300.000 viviendas, casi 1.300.000 viviendas nuevas de por lo menos 60 metros cuadrados, lugares dignos, con acceso a todos los que tienen entre 1 y 2 salarios mínimos de ingreso. Y luego 430.000 mejoramientos de vivienda. Y luego aparte, para todos los que no tienen Infonavit y que tienen Foviste, también va a haber construcción de viviendas. Y además, para todos los que no tienen ni Foviste ni Infonavit, van a ser 300.000 viviendas. Es decir, y ahora pues ya estamos entregando la vivienda en el primer año de gobierno y ya prácticamente se tienen los predios para la construcción de todas las viviendas. Pues que no hay que celebrar eso, pues claro que sí. Y además todos los programas de bienestar que se mantienen, más el de mujeres de 60 a 64, ya se está depositando a todas las mujeres. Cumplí con el compromiso de que todas de 60 a 64 iban a tener su apoyo, todos los estudiantes de secundaria ya tienen beca, más todos los programas que existían. Estamos ya inaugurando nuevas preparatorias, nuevas universidades en todo el país, además de todas las obras de infraestructura, carreteras, caminos, repavimentación. Imagínense, 900 kilómetros es, ¿cuánto es México, Nuevo Laredo? ¿Cuántos kilómetros son? Más o menos debe ser por ahí. Nada más de repavimentación en la Mixteca. La gente está feliz de que tiene nuevos caminos. Entonces, el objetivo pues es celebrar 7 años de transformación, 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México. Le agradezco, presidenta. Buen día. Gracias. A ver, ¿quién más? Gracias. Esta disminución de requisitos solo es para los créditos de las viviendas del bienestar o para todos los créditos de todos los derechohabientes. Nada más aclarar ese punto, por favor. No, para todos los créditos hipotecarios. Estas viviendas es nada más para quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, pero en términos de créditos hipotecarios para todos. Muchas gracias. Perdón, presidenta. Buenos días, Joana Flores de Grupo ASIR. Nada más preguntarle al titular del Infonavit. Hace un par de meses planteamos aquí el problema de un fraude inmobiliario en Puebla. Aparentemente un extrabajador de Infonavit está involucrado en la venta de una casa en Puebla. La persona ya presentó varias denuncias, pero identifican a alguien del Infonavit involucrado. A ver si ustedes pudieron revisar este tema, director. Nosotros estamos haciendo, y de hecho ya presentamos denuncias penales por una práctica recurrente fraudulenta que tiene que ver con ventas sucesivas. Entonces voy a checar ese tema en específico, a ver si está dentro de las denuncias. Muchas gracias. Gracias, presidente.